vamos a pasar enseguida a nuestra segunda speaker, Carolina Pino. Bienvenida Carolina y su charla Makers contra el COVID-19, fabricación remota en pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Qué larga la presentación. Pero sí, pues hay harta cosita por ahí. Como dice Rosemary, yo soy directora ahora del Centro de Interfaz Emergente de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ya hace un tiempo me dedico a hacer esta cruce entre educación, tecnología, arte, arquitectura, ingeniería. Es como una mezcla un poco de disciplina. Y bueno, les voy a contar un poco en lo que hemos estado hace un tiempo ya con este colectivo de Makers contra el COVID-19. El contexto un poco tiene que ver con que yo dirijo este centro de interfaces, nosotros hacemos tecnologías digitales físicas y enseñamos tecnologías digitales físicas. Digo somos y hacemos porque básicamente somos un grupo de personas que son exalumnos, muchos amigos, gente que se acerca al centro y que de repente viene a querer desarmar cosas, a inventar otras. Así que siempre estamos como en ese devenir de como el hacer, crear cosas y estar siempre inquietos un poco viendo la realidad del país y también ojalá haciendo cosas al respecto de las personas y cómo podemos llevar las tecnologías finalmente hacia un lugar mucho más democrático y accesible. Básicamente se basa en esta curiosidad, ¿cierto? Que un poco yo trato de imponerle o implantarle a mis alumnos. Y también la curiosidad propia de la gente que finalmente se acerca a estos temas y la que no también, bajo la frase de cualquiera puede trabajar con tecnología, ¿cierto? Entonces yo el 1 de abril, acá es un pantallazo del WhatsApp, hice este grupo que se llamaba Ventiladores. Y básicamente hice un llamado a esta mezcla de profesionales y amateurs, ¿cierto? De gente que en el fondo se dedica a hacer dispositivo electrónico, ingeniero, y también a amigos, gente que sé que le interesa y que básicamente podía estar disponible en caso de que pudiéramos trabajar en esta línea de hacer ventiladores, que es lo que pensábamos que se necesitaba en ese momento en que estábamos como en esta crisis del coronavirus. Y básicamente la noticia era que habían 285 ventiladores y habían 80 ocupados y básicamente quedaban 200 para todo el país. Esa era la noticia que se había esparcido un poco en las noticias. Así que empezamos a armar este grupo, del cual partimos muchas personas, y estamos reunidos con un ex compañero de arte, abajo ex alumno, más abajo empresario. Era una mezcla un poco de gente que de alguna manera está en el mundo del hacer, ¿ya? Y eso igual siempre pone como desafíos porque los hacedores siempre queremos hacer algo. Entonces, básicamente estábamos todos viendo cómo funcionaban los tipos de ventiladores que están inventando en otras partes del mundo, ya que estábamos todos como en la misma. Pero un poco nosotros veníamos como a la cola un poco de esta pandemia, porque veíamos lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos, y nosotros íbamos como aprendiendo un poco, un poquito más atrás, así que teníamos como esa suerte de poder saber cómo lo habían hecho en otras partes. Así que básicamente empezamos a mirar varios modelos, ¿cierto? Llegamos finalmente a la conclusión de que no necesitábamos más ventiladores, habían varias iniciativas que estaban pasando, así como el speaker anterior, que se estaban desarrollando rápidamente con equipos también multidisciplinarios. Así que decidimos jugárnosla por estas cámaras sanitizadoras UV, por hacer piezas también específicas de filtros para los ventiladores y también hacer cámaras de aislamiento para intubación. Y en ese contexto, después de mucho, cierta reunión y conversar y ver lo que había y cómo podíamos aportar, que finalmente ese era el objetivo general de todo esto, decidimos hacer un crowdfunding y postular en el fondo estos 3 dispositivos, en el fondo a abrirlos, ¿cierto? Y fue que empezamos a llamar para que nos donaran básicamente fondos para poder empezar a fabricar. Juntamos igual su plata y empezamos a hacer básicamente a prototipar, ¿cierto? Rápidamente estas cámaras UV para sanitizado de mascarilla. Por otro lado, también teníamos a uno de los integrantes que su mamá era como jefa de las enfermeras en la posta central, ex posta central, y empezamos a fabricar estos dispositivos HME, que son estas cánulas que ustedes ven acá y que se ponen en los ventiladores y que ayudan en la presión de la respiración cuando se intuba a una persona.
básicamente habían ventiladores que estaban en desuso por falta de esta boquilla, así que fue bacán poder como fabricarlos y poder activar estos materiales que estaban en el fondo súper botados. Con este crowdfunding que les contaba, ¿cierto? Juntamos una plata, empezamos a comprar los materiales y muy activar una red de gente que tiene impresoras 3D, básicamente de boca en boca. Todo fue muy como de favores, una cadena de favores. Entonces, porfa, tú tenías una impresora 3D, sí, listo, compra el filamento, nosotros te lo reembolsamos y pagamos un Uber que traiga lo que tú hagas a la posta. Y así empezamos, porque aparte estábamos en el momento de la cuarentena obligatoria, en donde no podíamos salir, entonces juntarse era un medio tema, era como ir contra la ley y había que conseguirse permisos, que solo algunos podían porque tenían no sé qué cosa. Eran básicamente... claro, primos de alguien que podía conseguirle un permiso, entonces al final había todo un tema como de ajustarnos a esta nueva realidad. Por otro lado, ¿cierto? Claro, teníamos esta meta, pero finalmente igual entre los amigos y tal, pues logramos juntar un poco menos que eso, pero sí nos bastó, y todavía nos queda de hecho, para poder comprar filamento. Ese era como el objetivo. Empezamos a modelar, ¿cierto? Como equipo, a modelar estas piezas, a dejarlas también como recurso abierto, open source, para que también, si es que alguien más se animaba, pudiera bajarla. Por ahí nos contactaron algunos centros en regiones, pero también había una brecha como muy de, en el fondo, no saber cómo ocupar estas impresoras 3D y cómo adaptar a lo mejor la boquilla. Había mucha gente con problemas técnicos en el fondo con el tema de la impresión 3D. Así que aprovecho de, entre paréntesis, decir que no es tan accesible en términos de que hay que tener una especie de obsesión con el tema de la fabricación para que en el fondo las piezas puedan salir, y también hay una postproducción que nos demoró bastante porque básicamente las boquillas salían horrendas, como se puede ver en la foto izquierda, había que lijarlas, había que pasarlas por un líquido especial, había que básicamente ir al lugar a ajustarlas porque no podían haber filtraciones de aire, de oxígeno, por lo tanto había todo un tema de postproducción que tuvo que hacer uno de los integrantes que tenía acceso más fácil a la posta y dejarlos instalados. Entonces no es como tan impersonal en el fondo, de imprimir una cánula y dejarla ahí, sino que había que hacer todo un proceso de acomodo de la pieza a la máquina. Y eso también nos tuvo como bastante tiempo testeando, bueno, validando en el fondo las boquillas, y lo cual produjo que también estuviéramos súper expuestos a contagiarnos. Así que en general eso fue un tema que también nos tuvo como ahí un poco pendiente. Finalmente, ¿cierto? Se adaptaron algunas piezas porque obviamente habían modelos distintos de ventilador. Aquí como se ve, ya este fue el último testeo. Una vez que el testeo estaba ok, que la validación estaba ok, pudimos sobre esa pieza iterar o hacer más modelos en el fondo para poder, en el fondo, tener diferentes diseños y poder adaptarnos a ese modelo de ventilador. Aquí se ve, sí, como en el fondo ya logramos el éxito en el fondo en la foto de la derecha, logra adaptarse a ese modelo de ventilador, y ahí fue bacán porque igual tuvimos como un súper momento. Partimos con 24.000 pesos, terminamos como con 250, la meta era 2,3 millones, pero finalmente lo que fuera nos ayudaba. Estábamos en un momento como de súper precariedad. Como dijo el speaker anterior, todo el mundo literalmente necesitaba las mismas piezas y los mismos elementos, entonces había escasez, como había demasiada demanda, ¿no? Entonces la empresa, de hecho, que hacía estas piezas, estaba sin stock, así que la única manera de hacerla era recurriendo como a la fabricación nacional. Entre medio, claro, había todo este problema en el fondo burocrático de poder como, no sé, conseguirse con la secretaria que te dejara pasar para probar la pieza porque justo el encargado que nos iba a recibir tenía un caso de emergencia, no podíamos ir nosotros como, hola, te trajimos piezas, sino que era todo como a contrapelo en un contexto muy complicado en el fondo que nos tocó, nos hacían esperar harto, la persona que nos decía que nos va a recibir se iba. Finalmente consiguiendo estos permisos especiales para poder como llevar las piezas, y mucho WhatsApp, ¿cierto? Mucho obviamente mensaje de, bueno, vamos, de presión. Mi papel en el colectivo era muy de presión,
Así que yo estaba como encima, como, ¿cómo vamos? Listo, tenemos cuántas piezas, no, pero esa pieza no, y muy de coaching, no sé cómo explicar, pero finalmente eso hacía que hubo muchos puentes, cada uno tenía un rol tácito, nunca nos dijimos ya, tú vas a estar encargado de esto, sino que hubo roles tácitos que se fueron dando naturalmente, mucho como decía antes de cadena de favores. Por ejemplo, acá finalmente había como mucho de alguien vive cerca de esta persona, le podemos pasar a dejar y esa persona después se lo puede dejar a otro y así nos íbamos como organizando para hacer llegar las piezas al lugar. Ahí está Jan Rondanelli, que era el encargado de modelar las piezas. Finalmente, bueno, fuimos también partícipes de este como especie de colectivo que fue sucediendo en varias partes del mundo a un nivel como al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo estaba en una reunión a la izquierda con gente en Argentina, a la derecha otra reunión con gente de Francia, que finalmente estábamos todos aplicando como esta manera de fabricar distribuidamente para finalmente tratar de aplacar de algún modo como la crisis en que estábamos. Finalmente, ¿cierto? Llegábamos a estos modelos que calzaban y que finalmente hacía que todo lo anterior valiera la pena para que pudiéramos como activar esto. Bueno, activamos 14 ventiladores en ese momento, que fue un súper momento. Acá están las pruebas de sello, como les contaba, las enfermeras que nos atendían en el fondo para probar las partes también eran de súper ayuda, porque ellas también tenían obviamente el know-how de los ventiladores para poder activarlos y ver que no hubieran fallas ni fugas. Así que fueron momentos súper bonitos en el fondo, que nosotros también atesoramos mucho, seguimos trabajando hoy día. Nuestra idea es poder activar esta red de makers, ¿cierto? Seguimos en el fondo en esto, hoy día mucho más, ¿cómo decirlo?, controlado, porque también la crisis está más controlada de alguna manera, pero igualmente estamos muy atentos a otro tipo de piezas finalmente que se van necesitando y que son más bien a demanda. Entonces tenemos un contacto finalmente ahí, seguimos contactados con la posta que nos van diciendo en el fondo qué se va necesitando, cuántas piezas se necesitan para qué máquina, y vamos en el fondo de alguna manera produciendo a demanda. Y también activando como esta producción en serie, que se necesita en el fondo cantidades súper específicas también para poder como de alguna manera tener en cuenta que nosotros podemos efectivamente fabricar en serie, aunque seamos una persona imprimiendo, más otra persona imprimiendo, hacer una cantidad importante de válvulas, ¿cierto? Y de piezas que obviamente sirven finalmente. En lo que estamos ahora, bueno, vamos a ver este video, es tratando de activar un espacio de fabricación en la misma posta, y nuestra idea es poder activar, ¿cierto? Justamente este como pequeño espacio Fab Lab para que nos vayan pidiendo las piezas a demanda. Hola. Ahí. Estamos haciendo las pruebas de las válvulas expiratorias para los ventiladores Hamilton, en este caso modelo C1. Y estas son piezas que fueron diseñadas por makers contra el COVID-19. Son impresas en 3D y... ¿Cuántos tenemos disponibles? ¿11? 11 salieron bien. Sí, y tenemos distintos modelos de ventiladores. Estamos probando ahora. Eso era un tema también, habían diferentes modelos de ventilador, habían 25 piezas, de las cuales a veces había que botar 13, porque resulta que no, sencillamente había que modificarlas tanto que no se justificaba arreglarla o modificarla, sino que había que hacer otra pieza nueva y buena que la ajustara al modelo de ventilador. Entonces hay mucho de testeo y de probar, de poner, de ir lijando, mucho trabajo manual igual, como de postproducción que entonces también hay que tomar en cuenta. Y como les contaba, ¿cierto? El trabajo tiene mucho que ver con la fabricación a demanda in situ, porque eso nos ayuda mucho también a entender como una ecología que solamente es particular de la posta y que esa posta no es igual a otras postas, ni ese centro médico no es igual a otro centro médico, entonces una especie de mirada como masiva de algo particular. ¿Ya? Y eso nos ayuda mucho a entender también que si nosotros tuviéramos que replicar este modelo, seguramente habría que hacer un estudio previo de la ecología y el funcionamiento de ese espacio antes de replicar el modelo. Pero estamos finalmente en esa idea de poder como generar piezas a demanda que ayuden en el fondo a cada centro médico, prototipando sí en la posta.
Bueno, aquí está la foto en el fondo que está con los enfermeros y el jefe de enfermería allá en la posta. Finalmente se ha expandido también el diseño a otros modelos y básicamente estamos también haciendo algunos otros dispositivos como estos sujetadores endotraqueales que van a una especie de mascarilla que también se usa para el tema de la respiración. Así que finalmente igual nos estamos expandiendo en estos sitios web, que también se los dejo, makerscontralcovid19.cl, donde están los modelos y donde podemos ver también diferentes modelos de diferentes piezas que ayudan un montón a lo que seguimos haciendo. Así que por ese lado, bueno, también activando algunas cosas en exposiciones, nos interesa mucho mostrar y sociabilizar lo que estamos haciendo, así que hemos estado trabajando para hacer exposiciones virtuales y mostrar un poco lo que hacemos, sobre todo por el lado de la educación, asumiendo que no todo el mundo sabe imprimir en 3D, que hay un montón de gente que quiere aprender, pero lo ve como algo súper complicado, inaccesible. Entonces la idea es poder mostrar un poco cómo nosotros lo hemos ido activando. Aquí hay un pantallazo de Mozilla Apps, que lo escribo en el chat por si les interesa también. Mozilla Apps, y que básicamente ayuda a hacer exposiciones también virtuales, y que nos ayuda un montón a poder como difundir el trabajo, que también es gran parte de lo que Hola a nosotros todos, hacemos. les contamos que somos un grupo multidisciplinario. Ahí estoy yo, así que me tienen aquí, les puedo... Básicamente nos interesa esto, pues hacer puntos de fabricación a demanda en centros médicos, hospitales públicos, donde nos imaginamos que en el futuro vamos a poder como colaborar codo a codo con los profesionales de la salud, y donde también nosotros vemos que los profesionales de la salud, así como otro tipo de disciplina y de profesionales, también pueden verse como súper afectados en el buen sentido, o involucrados, más bien dicho, con el tema de la fabricación, con el tema de la programación, con el tema de la electrónica, ¿cierto? Y donde ellos también pueden fabricar y podemos activar esa fabricación local en los lugares específicos para poder básicamente no depender de importaciones, no depender del producto extranjero, sino que también fabricar nuestros propios productos en los mismos lugares. Muchas gracias, y cualquier pregunta, por favor, estoy súper disponible. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación, por darnos tiempo, y realmente muy interesante todo el proceso que hay detrás de lo que después nosotros vemos que es el producto final realmente, todo el trabajo que hay detrás. Vamos a abrir la ronda de preguntas, nos llegaron algunas preguntas aquí de los asistentes. ¿Dejo de compartir, Rosemary? Sí, como te acomode, mejor para verte un poco más grande, ahí sí. Ya. Un maker anónimo nos pregunta, ¿cómo se logró trabajar con tanta gente y de tantos ámbitos distintos? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Cómo fue el proceso? Mira, yo creo que en general, yo llevo mucho tiempo en este mundo igual, entonces como que me sé comunicar bien con los ingenieros, con los artistas, con los diseñadores, como que hay una especie de buena comunicación entre todas esas partes. Entonces, porque también estudié arte, ¿cierto? Y también manejo tecnología, entonces me puedo comunicar, puedo hablar como un ingeniero, digamos, como que no es algo raro para mí, y un artista también. Entonces yo creo que eso importa harto, como conocer ciertas herramientas para poder dialogar con las personas. Y luego lo otro, yo diría que a ellos también tenían recelos, porque también los ingenieros como que no aceptan mucho que un artista les diga algo, y un artista tampoco acepta mucho que un ingeniero les diga algo, pero al final del día nos damos cuenta que somos todos mucho más parecidos que diferentes, y al final nos damos cuenta que obviamente había una necesidad mucho mayor que obviamente escalaba a nosotros mismos, o sea, ya nuestros intereses. Esto es totalmente... tenía relación con lo del coronavirus, y obviamente que vemos también que todavía existe mucha necesidad y nosotros estamos alineados en ese objetivo, así que finalmente todo sea por esa causa y no hay como problemas finalmente personales ni nada de eso. Yo creo que tiene que ver mucho con tener el objetivo claro. No sé si respondo a tu pregunta. Entiendo. Sí, sí, totalmente. Tenemos otras preguntas acá, de otro maker anónimo también. ¿Puede decirse que la burocracia en Chile es un impedimento para que se avance en innovación? Yo creo que sí, porque nosotros finalmente igual actuamos mucho como por la buena onda, la mamá del amigo, del primo, y llegamos a entrar a la posta, pero finalmente si no hubiera sido así, tratamos de ir a otros lugares y todo era como, no, bueno, tuvimos miles de reuniones con directores, con médicos,
Y eran puros problemas, era como estamos en crisis, como no y como no, porque al final hay que hablar con este y la reunión con el otro, era súper burocrático y yo creo que sí, la burocracia es un problema. Debería ser más libre, pero finalmente igual me imagino que hay parámetros burocráticos que también ayudan a que no cualquiera pueda meter, no tengo idea la verdad. Creo que sí es un impedimento la burocracia en todas partes, no solamente en el orden de la innovación. Claro. Y tenemos tiempo, creo que para una pregunta más. Aquí tenemos también Anónimo que pregunta, ¿qué opinas de la frase "el futuro es colaborativo"? O sea, el presente es colaborativo, estamos en eso ya, no es el futuro, es ahora. Es totalmente, o sea, no, es así, no es mi opinión, yo creo que es así, sin colaboración, todas las especies, en todos los reinos, animal, vegetal, fungi, microbiótico, todos colaboran para subsistir. Si nosotros no colaboramos, nos vamos al carajo, así. Claro. Y la última pregunta, ¿crees que en Chile es difícil encontrar financiamiento para proyectos y debería ser este un miedo? Un miedo, no, miedo jamás, pero creo que es difícil porque finalmente hay que tener también un know-how de postular a fondo, saber cómo hablar en idioma a fondo y todo eso, pero creo que uno tiene que aprender a asociarse y a colaborar con gente que sabe hacer eso, porque hay gente que es muy buena para hacer eso. Así que yo creo que si uno se asocia puede lograr postular a fondos y tal. Hay muchos fondos hoy día, sobre todo para emprendedores y todo el tema de la crisis también económica, hay muchos fondos disponibles. Creo que es importante poder, sí, aplicar a fondos es importante, hay que aprender. Y lo otro también creo que levantar fondos como entre los amigos también, o sea, a nosotros no funcionó así, porque también éramos 25 al principio, después fuimos 4 o 5, la gente se va como diluyendo, pero 25 que llamaban a otros 25 y al final, no sé, va a ir como agrandando un poco la red finalmente. Se puede al final. Se puede, no, pero Aquí miedo por interno jamás. unas preguntas. Entiendo. Por interno no la pregunta, pero te mandan saludos, muy buena presentación y grande Caro. Ah, buena, Así gracias. que con esto, entonces, reiteramos nuestro agradecimiento de nuevo, Carolina. A usted. Muchas gracias por darnos el tiempo y mostrarnos todo lo que fue tu proyecto. Muchas gracias. Y para cerrar, quería decir Recordamos a los asistentes que nos pueden seguir. Sí, quería decir ciérralo. algo súper corto, que creo que ahora estamos en un contexto que como que está todo tan raro y tan loco que creo que ahora es un momento para hacer todo lo que antes pensábamos que era imposible y que decíamos, no, pero qué raro hacer esto. Ahora es el momento porque ya no hay nada raro. Después de este año, creo que todo lo que uno pensaba que era raro hoy día es como lo normal. Así que yo creo que para como dejar un mensaje es como hay que puro darle nomás con todo y las cosas pasan. Y uno tiene que hacer que pasen, pero no quedarse quieto porque nadie va a venir a tocarte la puerta. Uno tiene que darle y ponerle color a lo que está haciendo. Yo creo que se logran cosas muy buenas, muy buenas.